Aula. Vamos a iniciar ya con la ponencia, con la conferencia magistral del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Para que ingresen y continuamos con los trabajos, virtud a que el señor ponente trae su agenda de tiempo, por favor. Está muy bien. Aquí esperamos. Entonces, estuvo la ministra Loreta. Bueno, para finalizar los trabajos de esta mesa, tengo el honor de presentar al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, me permito dar una breve reseña de su amplia trayectoria jurídica y académica. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con mención especial. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad Castilla-La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, gestión que inició el 4 de noviembre del 2016. Estimado magistrado, sea usted bienvenido a este recinto académico. Adelante. Muchas gracias. Qué amable. Gracias. Es un gusto enorme, un honor estar, como siempre, en la UNAM,
tengo la suerte de ser otra vez profesor de la universidad. Eso me pone muy feliz. Hacía 20 años había sido profesor unos años y después nació mi hijo, se me complicaron las cosas, en fin, lo de siempre. Y he regresado este semestre y la verdad es que es una de las cosas que me hacen más feliz poder venir a dar clases a la UNAM. Por otro lado, estar convocado por la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de verdad es un gran honor, particularmente con don Froilán, que se encuentra aquí junto a mí. Por supuesto, muchísimas gracias, magistrado Sánchez. Vamos a exponer algunas cuestiones que ya suenan casi a algo, pues casi diría, o imposible, o casi diría demasiado rebuscado y técnico. Es decir, ahorita se empiezan a discutir otras cosas, ¿no? Que son más del sistema. ¿Deben los jueces ser electos o no democráticamente? Bueno, yo tengo una opinión muy clara al respecto, la he dicho públicamente. ¿Debe cambiarse el sistema completo? Bueno, es que ante este tipo de dudas, hablar de que se necesita una ley procesal en temas electorales nueva, pues les soy sincero, pues pareciera pues algo muy técnico, ¿están de acuerdo? Porque si se pone en duda el sistema mismo, pues hablar también del tema, por ejemplo, probatorio, pues, pero bueno, al final del día es un placer estar entre juristas y voy a plantear justamente una cuestión que a mí me parece muy importante, que me parecía muy importante hace un año y que estaba el plan B, digamos, poniéndose como posibilidad, ¿no? Y me parecía muy importante hace 10 años también, porque nuestra ley procesal, y cuando estoy llamando procesal me refiero a la ley de enjuiciamientos, a la ley de juicios y recursos ante el Tribunal Electoral, es una ley vieja y caduca. La ley que venía en el plan B y que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía cositas buenas, y lo digo así, cositas, porque eran poquitas las buenas y un montón de cosas malas. Pero vuelve a ser lo mismo, y lo digo con mucho respeto para los redactores de esta ley. Claro, si yo, vamos a decir, por ejemplo, que yo mañana me pongo a redactar una ley de cardiólogos, ¿no? Oye, la ley de cardiólogos. Y les voy a decir, yo, claro que soy experto en cardiología. ¿Por qué? Pues voy por lo menos 1 o 2 veces al año a ver al cardiólogo. Me hago los exámenes correspondientes. Soy usuario del sistema de cardiología. Cuando los redactores de una ley son litigantes y exclusivamente litigantes, lo que termina pasando es que tienen visión de litigante y desconocen la visión del juez. El juez al final del día es el administrador de la ley procesal. Entonces, me parece, en el mejor de los casos, sorprendente que esa ley haya sido exclusivamente redactada por litigantes. Me parece que hacia el futuro, hacia una nueva ley procesal, se requerirá, por supuesto, pues, a ver, si quieren hacer lo correcto, porque también puede ser que no quieran, pero si quieren hacer lo correcto, lo que se necesita es juntar digamos, un grupo de personas que sean litigantes, jueces, por supuesto, académicos, expertos, y que redacten una nueva ley procesal electoral, que rompa los paradigmas de la justicia electoral, porque seamos sinceros, todo el derecho electoral mexicano está basado en paradigmas de los años 90, y para mí, que ya no es que me cuesta el primer hervor, a lo mejor los años 90 me parecen ayer, pero seamos sinceros, la justicia electoral necesita, por supuesto, una chaineadita, y para eso se necesita una nueva ley. Pero claro, una nueva ley con algunos mínimos, diría yo, algunos mínimos de consenso político, claro, aunque es un tema muy técnico el que yo voy a hablar hoy porque es procesal, pero también otros mínimos. Por ejemplo, si alguien me pregunta, las 2 grandes reformas electorales que ha tenido este país son la de 1996 y, por supuesto, la de 1977. Estas 2 reformas tuvieron una característica importante, que es, primero, se hicieron en la primera mitad del sexenio y, segundo, se trató de buscar el mayor consenso posible. Ahora quizá es momento de replantearnos todas estas cuestiones. Ya no tenemos hoy día un sistema en la ley que parta de principios, por ejemplo,
de una justicia electoral abierta e incluyente. En los últimos años, la justicia electoral ha hecho grandes pasos en torno a la justicia abierta. Por ejemplo, hoy día se publican de manera voluntaria por parte de los jueces y de los magistrados electorales, se publican los proyectos de resolución. Yo publico todos mis proyectos de resolución los jueves y se sesionan el siguiente miércoles. Algunos de mis compañeros hacen lo mismo. Bueno, tenemos entonces, y llevo haciéndolo varios años. Eso significa que podemos romper los paradigmas, por ejemplo, de proyectos secretos. Sí, de todas formas se filtran, pero bueno. Por otro lado, yo por eso hago públicos mis proyectos, ¿no? De que me los filtren otros a que yo lo haga público, mejor lo hago público. Ahora, por otro lado, la base de que sea incluyente. En los últimos años, los pasos que ha dado la justicia electoral ha sido, por supuesto, en los temas de, potenciar los derechos de las personas que se encuentran en situación de desventaja. Y no me refiero solamente a casos, por ejemplo, tan evidentes de mujeres, ¿no? A ver, no hay que hacerse bolas. Gracias a las sentencias del tribunal y no a la buena fe de los partidos políticos, es que hoy tenemos 9 gobernadoras en funciones en el país y hoy tenemos 250 diputadas. A ver, y hoy día, si sumamos todas las diputaciones del país, tenemos más diputadas locales que diputados. No ha sido la buena fe de los partidos, no ha sido a la buena. Pero la jurisprudencia que se ha generado es enorme. Y en temas procesales como es legitimación de los grupos de personas en situación de desventaja, prueba en temas como violencia de género, se tiene justo que replantear la justicia electoral. Y me refiero también a los temas, por ejemplo, del colectivo LGBTIQ+. Ahí tenemos que replantear también la manera en la que se administra justicia, pero también digo en respecto de los pueblos y comunidades indígenas. A ver, toda la jurisprudencia, todos los avances de jurisprudencia, y voy a poner solo un ejemplo pequeño. Uno de mis mentores, formadores, fue don Alejandro Luna Ramos. Don Alejandro fue el ponente en uno de los casos más importantes de la justicia electoral indígena en México, que fue el caso de Tanetse, donde se presentó una hojita donde no podían ni siquiera apreciarse a manera de demanda los agravios. Y don Alejandro le propuso al Pleno de Sala Superior hace 15, 17 años, justamente, que la demanda presentada pues, por esta comunidad de Tanetse pudiera ser analizada pues, con suplencia total de los agravios. Así de claro, como pasa en el amparo agrario. Platicando después con él, me dijo que justamente él se inspiró en el amparo agrario. La experiencia que él tenía de amparo, del trabajo en la Suprema Corte, la llevó al electoral. Pues a ver, este tipo de cuestiones se tienen que llevar hacia una nueva ley, que sea en torno a justicia abierta, por ejemplo, y hablando otra vez de justicia abierta, Dios, el tema de las audiencias de oreja, ¿no? Los alegatos de oreja, se tiene que regular o de plano prohibir. A ver, en otros países, los alegatos que se llaman ex parte generan la nulidad del juicio. A ver, quizá tenemos que replantearnos todo eso, pero para eso se necesita tratar de hacer una reforma procesal electoral, basada en la buena fe, en el consenso y tratando de hacerlo correcto. Ahora, me surgen muchas dudas en torno a todas las cuestiones que pudieran ponerse como paradigmas de una nueva ley electoral. Bueno, a ver, yo de suyo ya la llamaría de otra manera. La verdad, el actual nombre de la ley me parece siempre muy malo. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Es larguísimo, ¿no? De verdad. Y después los nombres de los juicios. Juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Vuelve a ser lo mismo. Es que, a ver, por ejemplo, en el tema de amparo, la verdad, la gente se siente identificado con la palabra amparo, primero porque es como muy íntima, ¿no? Me ampara. La justicia de la Unión me ampara, o sea, ampara y protege.
Y segundo, porque es corto, breve, fácil, sintético. Busquemos un nombre que pueda ser mejor y que sea más ciudadano. De verdad, no es que el nombre sea poco técnico, es que es demasiado técnico. Tiene que haber algunas fórmulas básicas para una nueva ley procesal electoral. Por ejemplo, me queda claro que tiene que facilitar el acceso a la justicia electoral. Repito, no solamente de los partidos, pensando en los partidos, sino pensando en la ciudadanía, que por otro lado los justiciables del Tribunal Electoral, la gran mayoría de los justiciables no son los partidos. Tenemos más o menos 4-1, si recuerdo bien, 4-1 es el estándar de más ciudadanos que acuden a la justicia electoral que de partidos políticos. Son muchos más los juicios incoados por la ciudadanía que por los partidos. Pero como los partidos son los que redactan, no están pensando en los temas que pueden ser importantes para la ciudadanía. Tiene que dotarse de eficacia al trabajo institucional en una nueva ley y aterrizar los mandatos constitucionales en la materia. Y regreso otra vez al tema que tiene que ver con grupos en situación de desventaja. Tiene justamente que el tema de igualdad garantizarse en ley procesal. Ustedes lo saben. A ver, bien decían los romanos que no puede haber derecho sin acción. ¿Están de acuerdo? A ver, tenemos una norma técnica y compleja en lugar de poder crear una norma que facilite a las personas de a pie el poder, digamos, acceder a la justicia electoral, generando confianza en la ciudadanía por ver el funcionamiento de la misma, ¿no? Y justamente también, y esto es un tema que nos debe el legislador desde hace décadas, que es aprovechar las herramientas tecnológicas. Antes, en los años 90, nosotros le presumíamos, digamos, al otro lado de la judicatura en nuestro país, le decíamos, mira, tenemos una ley que tiene notificaciones por fax, ¿no? Y nos veían con envidia, ¿no? ¡Wow! Pueden hacer notificaciones por fax. Cuando yo llegué a la Secretaría General de la Sala Superior hace 15 años, ya no recuerdo bien, cuando yo llegué, lo primero que tuve que sufrir fue un problemón. Los faxes se descompusieron y ya no vendían faxes. Entonces había que buscar a alguien que arreglara los faxes. Bueno, de verdad fue un sufrimiento. Y lo que terminamos haciendo fue jubilar los faxes y a través de acuerdos generales regular, porque fue en los hechos una regulación, la notificación electrónica. Tampoco es razonable, no se puede vivir a través de acuerdos generales. Y ahora, todavía es peor. A ver, durante la pandemia, de repente nos dimos cuenta que no había manera de acceder a la justicia física. Es decir, se tenía que acudir, no podías salir de tu casa y no podías llegar a la oficialía de partes porque era también poner en riesgo a las personas de la oficialía al mismo tiempo que al demandante. Entonces, a través de acuerdos generales, otra vez, regulamos, no es algo de lo que uno se sienta orgulloso, simple y sencillamente fue así, ¿no? Tenía que hacerse un juicio electoral en línea, que hoy día sigue vigente. ¿Está bien ese juicio electoral en línea? Yo creo que sí, pero ¿podría estar mejor? Bueno, discutámoslo en una reforma procesal, ¿de acuerdo? Y también, por otro lado, me parece que otro de los paradigmas que debe tener nuestra nueva ley procesal electoral tiene que ser la simplificación. Yo sé, los señores jueces y magistrados aquí presentes seguro no sufren de lo mismo, pero nosotros tenemos 8 medios de impugnación regulados en la ley electoral. Y tenemos 14 más regulados en acuerdos y en jurisprudencia. Nuestro sistema de medios de impugnación solamente consta de 22 medios de impugnación. Es que ya me doy a entender, es un sistema abigarrado, engorroso, viejo, complicado. Miren, eso era de las cosas buenas que tenía la ley del Plan B. Reducía solo 2 medios de impugnación, por cierto, no quiero hacer una crítica al Plan B, pero señores autores del Plan B, estudien la diferencia entre juicio y recurso. Quizá en la próxima les ayude un poco más para la redacción de una nueva ley. Ahora, por otro lado,
por otro lado, la simplificación de los medios de impugnación también será acercar la justicia a la ciudadanía, buscando soluciones prácticas a los problemas de verdad. Algo que ha demostrado la justicia electoral es que está preocupada por los derechos de las personas. No se trata de un tribunal de los partidos, de verdad. Fíjense, tan es así, y perdón que lo recuerde, que en mayo pasado se presentó una iniciativa firmada por todos los miembros de, si recuerdo bien era la Jucopo, creo, sí, de Cámara de Diputados, para modificar la Constitución restringiendo los derechos del Tribunal Electoral. Perdón, dije derechos, estoy muy mal. Restringiendo las facultades del Tribunal Electoral, ¿de acuerdo? Y quiero que se den cuenta que esto, pues era como una reacción a las sentencias en que el tribunal se había preocupado más por los derechos de las personas que por los derechos, por así decirlo, de los partidos. Porque de otra manera los partidos estarían felices aplaudiendo, ¡uf, qué gran tribunal! Y era lo contrario, cercenar sus facultades. ¿Por qué? Pues porque no están sometidos, pues tan claro. Ahora, después, y por cierto, repito, salvo Movimiento Ciudadano, si recuerdo bien, el resto de los partidos firmaron la iniciativa. Ahora, tiene que haber una nueva justicia electoral moderna y operativa. Tiene que hacerse justamente incluir, ahorita además de los 22 medios de impugnación que tenemos, en la ley sustantiva, es decir, en la LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está un procedimiento, vamos a decirlo, que es judicial, que ya quedó claro en la jurisprudencia del tribunal, que es judicial, aunque tiene una naturaleza híbrida, pero bueno, que es el procedimiento especial sancionador. Y digo que tiene una naturaleza híbrida porque sustancia el INE y resuelve la sala especializada del Tribunal Electoral. Eso, a ver, tendremos que preguntarnos si no es mejor, les soy sincero, regularlo en una ley procesal. Hay un montón de procedimientos especiales sancionadores que se están presentando hoy día, un montón. Y durante el proceso electoral prácticamente es el pan nuestro de todos los días. Tiene además que replantearse el sistema de jurisprudencia. A ver. No, es que... Sí, exacto. Miren, el sistema de jurisprudencia del tribunal, particularmente por cuanto hace a las salas regionales, vamos a traducirlo en analogías no completamente posibles, pero a ver, nuestras salas regionales son parecidas, digamos así, a un colegiado, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la jurisprudencia de las regionales, que solo son 5 y además la especializada, pasa después por una ratificación de la sala superior? ¿Para qué? Por otro lado, o sea, de verdad, ¿para qué? Es decir, cuando las salas regionales eran temporales, estoy hablando antes de la reforma de 2007, cuando las salas regionales solamente tenían facultades para las elecciones federales, bueno, a ver, tampoco me gustaba, pero podía ser, ¿no? Pues eran muy chiquitas y funcionaban muy poquito. Pero en la actualidad son verdaderos órganos de control constitucional y son tribunales constitucionales. Entonces, pues no, yo no encuentro una razón por la cual la ratificación, o sea, la jurisprudencia de las salas regionales pasen por la ratificación. Me parece que tenemos que abrevar de lo que pasa digamos, en el otro lado de la judicatura federal. Tenemos que replantearnos, por ejemplo, y lo digo con mucha sinceridad, pues la existencia pues, de plenos como es un pleno nacional para jurisprudencia, ¿no? Donde estén justo algunos de los regionales, por ejemplo, los presidentes de los regionales, y que ellos emitan la jurisprudencia de las regionales. ¿Por qué no? Ya está. A ver, rompamos la lógica histórica, ¿no? O en su caso, si esto parece una locura, a ver, pues que pues ya, ¿para qué queremos ratificación? Que la regional saque sus 3 o 5 sentencias y ya está, que pues ya está, ahí está la jurisprudencia. Además, hablando del tema, de un tema importantísimo que tenemos que replantear, es el tema de nuestras inexistentes audiencias de pruebas y alegatos. A ver, en la justicia de los 90s
se entendía, vamos a decirlo así, que no haya, que el procedimiento electoral sea tan rápido que no puedas desahogar pruebas y alegatos a través de una audiencia. Pero algo nos ha demostrado la historia y sobre todo, a ver, ¿por qué digo que la justicia de los 90? Bueno, primero, porque la justicia electoral de los 90, la lógica que tenía era solo procedimientos federales, es decir, no venía esta lógica de primero tribunales locales, luego sala regional, ¿no? O tribunales locales, luego sala superior. No existía esa lógica. Era solamente diputados federales y después diputados federales que iban sala regional y después sala superior, en su caso. Bueno, a ver, en la justicia de los 90 tenía que ser todo muy rápido porque se refería sobre todo a diputados, senadores y presidente de la República. Bueno, ahora lo que nos ha demostrado la vida y los casos es que son muchísimos más los juicios y recursos que no tienen que ver con diputados federales y senadores y por lo tanto donde sí puede haber un desahogo de audiencias. Todavía más, ¿de verdad es tan rápido o tan indispensable que no se haga desahogo de audiencias en casos particularmente importantes y graves? Vamos a pensar, aquí está mi querida amiga Ale, que era mi compañera de ponencia hace unos años, donde se acordará Ale, porque estuvimos juntos en la elección de 2006. A ver, ¿no habría sido bueno que existiera una audiencia pública de pruebas y alegatos? Por ejemplo, en ese caso en 2006. Quizás sí. ¿Por qué no se puede? La ley, ¿por qué no lo tiene? A ver, hay casos, por ejemplo, los de gobernador, los de presidente de la República, que incluso sería deseable que se regulara una audiencia de pruebas y alegatos. Ahora, ustedes son expertos en materia probatoria y constitucional. ¿Qué opinan de que las pruebas testimoniales y confesionales en materia electoral se rindan a través de declaraciones ante notario y que la otra parte no pueda opinar en torno a ellas, digamos, siguiendo el principio de contradicción? ¿Verdad? Nada más porque nadie ha llevado el tema, pero a ver, a mí se me ocurre que podría escribirse 7 libros de lo inconstitucional, que son las pruebas en materia electoral. A ver, se podría replantear el sistema probatorio completo a través de audiencias, por supuesto. Claro, habrá algunos casos en los que no, pero sería la excepción. Es que tenemos 3 días para resolver. Bueno, puede ser. Pero también tenemos que crear un calendario de resolución para que no pase eso, que sea completamente excepcional, ¿no? Por otro lado, tiene que redefinirse las circunscripciones electorales. Miren, hoy día las circunscripciones electorales son definidas por el INE. Porque la lógica de los 90 era que, que las salas regionales estuvieran en la circunscripción, en la cabecera de la circunscripción electoral, porque las salas regionales resolvían solamente diputados y senadores, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenía como esa lógica de que estuvieran cerca de los lugares donde se almacenaban los papeles, muy probablemente. Bueno, nos ha demostrado también la experiencia que no funciona ese sistema. A ver, ahora que las salas regionales tienen tantas facultades adicionales, pues nos damos cuenta que hay salas regionales que tienen muchísimo trabajo y otras que tienen la mitad del trabajo que el resto de las salas. Porque la lógica de la circunscripción electoral no es la lógica del trabajo electoral. Tendrían que hacerse, como opera en el otro lado del Poder Judicial, pues a ver, que la Comisión de Administración del Tribunal defina las circunscripciones electorales y la cabecera donde van a estar las salas regionales. Hace unos años, el tribunal iban a constituirse 2 salas regionales más. Se tomó la decisión finalmente de no constituirlas. Yo creo que eso fue un error, pero bueno, eso fue una decisión que se tomó hace unos años. Y por el otro lado, de dejar como una opción de constitución más adelante. Bueno, yo creo que esa opción sí es una buena cuestión. Es decir, que la lógica
de la fórmula en la cual se establece la competencia territorial de las salas regionales, pues le quede justo a los organismos jurisdiccionales, que son los que están teniendo el trabajo. Luego, hay otra cosa más que no entiendo. De verdad, podríamos estar mucho tiempo, no quiero aburrirlos, pero ¿por qué el tribunal resuelve los juicios laborales del INE? No, es que, ¿por qué? Póngale que los suyos propios, sí, bueno, sí, por autonomía, sí, está bien, como pasa con la Corte, va, jala. Pero, ¿por qué los del INE? No sé, es que es tribunal electoral y laboral. No sé si es buena idea. Se tienen que romper todas esas cuestiones, ¿no? Incluso ahora que se ha expedido un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que yo creo que todos nos vamos a meter a estudiarlo bastante fuerte en las próximas semanas, tenemos que replantear el tema de oralidad. Quizá es el momento en el cual los juicios electorales pueden ser fundamentalmente orales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, en pocas palabras, rompamos los paradigmas. Es que, ¿por qué la justicia electoral está ceñida a los paradigmas de los 90s? Y la respuesta es, no sé. Ahora, tenemos varios temas ya muy procesales que deben tomarse en cuenta. Los voy a decir solamente como algunas cuestiones. Mire, históricamente uno de los primeros, yo estoy en el Tribunal Electoral desde 1997 y uno de los primeros asuntos que a mí me impactó, porque además entendía, yo era joven imberbe, pero algo sabía de interés jurídico, sigo siendo imberbe por cierto, pero bueno, era en torno al interés legítimo, el interés legítimo y el interés difuso, una sentencia del tribunal súper interesante del año 97, en la cual se estableció que los partidos políticos podían impugnar cualquier acto en torno al proceso electoral, aunque no fueran directamente perjudicados. Yo estaba muy impactado en esa sesión, fue muy interesante, todavía recuerdo, me impactó tanto que recuerdo dónde se votó. Se votó en el auditorio de la Sala Superior, porque en ese momento el Pleno de Sala Superior se encontraba en una especie de, pues ya saben, de renovación. Entonces, en 1997 se vota y esta es la primera sentencia en mi conocimiento donde reconoce el interés difuso de los partidos, lo cual es algo súper interesante, me parece, y el interés legítimo también. Eso es evidentemente mucho antes de reformas posteriores. El tema también que tiene que ver en torno a los amicus curiae que se tienen que regular, evidentemente, tenemos que replantearnos, casi podríamos hacer solo una conferencia de esto, la justicia indígena. A ver, hoy día, el 20% de los municipios de este país, fíjense lo que les estoy diciendo, 20% de los municipios de este país resuelven sus elecciones a través de sistemas normativos internos de su comunidad. Un montonal. Y es ridículo que la gente no lo sepa, no lo entienda. Yo doy una clase de derecho electoral. Entonces, el siguiente semestre doy una clase de derecho electoral y uno de los capítulos de mi clase es justicia electoral indígena. Y cuando se los doy y les digo el dato, 20% de los municipios del país se resuelven a través de estas vías, los chavos no lo entienden. Creen de verdad que solo hay un sistema electoral. No es así. Hay un montón de sistemas electorales en este país. Y por cierto, ese 20% es derecho consuetudinario. Nos tenemos que replantear también la existencia en torno justamente a los métodos de resolución. Quizá tenemos que pensar en fórmulas de mediación y conciliación que en la práctica se hacen. Una de las soluciones que hemos tenido para resolver y hacer que se cumplan las sentencias es pactar con la comunidad, pues en los hechos el cumplimiento de la sentencia. Se tiene que plantear completamente qué hacer, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno, ahora, si alguien me pregunta, creo que sería buena idea plantearnos también la existencia de una opinión consultiva, así como pasa en la Corte Interamericana. Cualquiera de los estados le puede preguntar a la Corte Interamericana cómo interpretar el Pacto de San José respecto de una norma determinada. Bueno, a ver, les soy sincero,
no es mala idea. Tendremos que pensar cómo y de qué manera, por ejemplo, los partidos políticos que están viendo que va a haber un problema de interpretación pueden someter a la sala superior, me parece que esa sería la instancia, pero bueno, si dijeran que es la Suprema Corte, bueno, pudiera ser también, ¿no? A ver, ¿cómo interpretar la Constitución específicamente respecto de un tema electoral? Y con eso, y claro, la respuesta, como pasa ante la Corte Interamericana, que fuera jurídicamente obligatoria. Lo que estamos viendo constantemente es que sabemos que va a haber un problema de interpretación y pues hasta que llegue el caso lo podemos resolver. Quizá es momento de plantearse la opinión consultiva y por supuesto de regular. Es que esto es ridículo, pero tenemos que regular las medidas reparatorias y garantías de no repetición. Les voy a contar una anécdota pequeña, pero que dice mucho. Cuando yo era magistrado regional, resolví un asunto del que me sentía súper orgulloso, ¿no? Así, yo me sentía súper progre, ¿no? Porque yo era magistrado regional de la sala especializada del tribunal, que es una sala que solo resuelve procedimientos sancionadores, que son algo parecido a un procedimiento administrativo, pero en realidad no es administrativo, vaya, es algo complejo, ¿no? Ahora, y el tema es que no solamente le pusimos efecto sancionatorio, sino que a través de esta sentencia pusimos garantías de no repetición y medidas reparatorias en un procedimiento administrativo. A mí me parecía que tampoco era que estuviéramos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, o sea, agarramos la jurisprudencia interamericana, ya me doy a entender, la bajamos, después tomamos jurisprudencia de la Suprema Corte, es verdad que de la Sala Superior no había, la agarramos y después pues lo aplicamos, ¿no? A ver, no era este el caso, ahorita no viene el caso que se los cuente porque sería muy largo, pero por ejemplo, los procedimientos sancionadores llegaban luego personas y te decían, me pintaron mi barda, que estaba pintada de blanco, y le pusieron el logotipo de un partido político, sin mi autorización. Entonces, él decía, por mí sanciona, pero lo que en realidad quiero es que me pinten de blanco la barda, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de cuestiones donde como reparación decíamos, y se condena al partido a que lo haga. Y si no lo hace, lo hará el INE, descontándole al partido de su lana que tiene, de su financiamiento, lo correspondiente. Para sorpresa mía, de verdad, ya han pasado los años, pero para sorpresa mía, Sala Superior nos revocó. Pero, juego que tiene desquite. Cuando yo fui a la corte, les voy a contar, cuando yo fui a la corte, en mi comparecencia ante los ministros de la Corte para tratar de acceder al cargo de la Sala Superior, pues hablé del tema. Y les dije, no, y a mí se me hace que desobedecieron alguna jurisprudencia de algún alto tribunal mexicano. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? En fin. En materia electoral, las resoluciones, también estamos ante una paradoja, que no es razonable y sin embargo no hay otra solución. Miren, en los últimos años, quizá 10 más o menos, creo que la filosofía judicial del tribunal ha sido de corte principialista. Es decir, históricamente había sido garantista, me parece que fue dejado. Pero les voy a decir por qué. Porque el régimen legal se ha quedado muy atrasado. Es decir, las reformas electorales no han alcanzado los consensos o simplemente no han existido. Y los nuevos problemas que se están planteando ante la justicia electoral generan respuestas nuevas, entonces, que no se encuentran en la ley. Entonces, la opción que ha tomado el tribunal es decir, es verdad que esto no tiene solución en ley, pero tengo el principio en la Constitución y lo que yo paso es a resolver de acuerdo al principio constitucional. Claro, eso ha generado enojos, gritos, intentos de reforma al tribunal. Yo la verdad es que yo quisiera que no hiciéramos eso, ¿me va a entender? Oiga, pero usted está votando así todo el tiempo, ¿cómo puede ser que diga eso? No, a ver, es que yo quisiera que en las leyes estuviera la solución. Pero si no está en la solución en la ley, ¿qué tienen que hacer los órganos de justicia? Simplemente, sobre todo de justicia constitucional, levantar las manos y decir, sí, la Constitución tiene un principio tan bonito, pero es un discurso, es una norma
pues así como una novelita o una poesía. O, por el contrario, la Constitución es obligatoria y aunque en la ley no se encuentre cómo hacerla valer, lo vamos a conseguir a través de una sentencia. Miren, en los hechos, en los últimos años, la jurisprudencia electoral ha sido de un constitucionalismo transformador. A ver, no hay que hacerse bolas. Yo hace unos días doy constitucional aquí en la UNAM y estaba con mis alumnos el martes pasado diciéndoles, a ver, ¿ya entendieron Cámara de Diputados? ¿No? Porque estoy en la parte de Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Les dije, muy bien, ahora vamos a hablar de las acciones afirmativas que ha implementado el Tribunal Electoral para que haya personas del colectivo LGBTIQ+, discapacitados, personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, migrantes, ¿no? Y que esos principios, a ver, que no se, esas normas han llevado una conformación distinta del órgano constitucional al que estrictamente se encuentra de manera expresa en la Constitución y sin embargo está en los principios de igualdad, por ejemplo, de la Constitución. Esta experiencia tiene que retomarse, me parece, por parte del legislador a fin de crear una justicia electoral más completa. Ahora, cierro diciéndoles que, por supuesto, tiene que además hacerse una reforma procesal electoral donde se tome en cuenta a la justicia local. A ver, acabamos de expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hace 10 años nos hubiera parecido una locura. En materia penal esto fue ya también hace antes. A ver, pues en una de esas también tenemos que expedir una ley procesal nacional. ¿Está? Electoral. ¿Por qué no? El sistema electoral es perfectible y, por supuesto, la arquitectura de una eventual reforma requiere una visión plural y abierta. No es solamente cosa de un grupo político, de un partido, de una mirada de ver el mundo. Yo lo que también les enseño a mis alumnos es que la democracia, como la entendemos, por lo menos modernamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, no es solamente una democracia electoral, donde las mayorías aplastan a las minorías, donde las mayorías dicen, tengo los votos y puedo cambiar el universo y no me importa los que no sean yo, sino que al contrario, se parte primero, pues de la comunidad en la que todos vivimos, ¿no? Mayoría y minoría, de los derechos de la minoría y por supuesto de la otredad, de la diferencia y de la posibilidad de opinar diferente. Y justo me parece que el trabajo del tribunal en los últimos años, pues que ha ido tan más allá de lo que se encuentra estrictamente en la ley, puede ser tomado en cuenta para una reforma procesal que genere gobernabilidad y estabilidad social. En fin, yo aquí lo dejaría. Ha sido de verdad un honor, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por su brillante participación. ¿Nos ponemos de pie? Sí, sí, sí. Nos ponemos de pie para retirar al señor magistrado. Muchas gracias. Se le va a entregar el reconocimiento por su participación. Bien, no solamente pedimos ponernos de pie para los efectos de despedir con el reconocimiento debido al señor magistrado, sino también para pedirles 12 minutos ahorita que le retiremos y por favor, ojalá nos lo concedan. ¿Para qué? Para una petición. Otorgamos reconocimiento más que merecido al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por su valiosa participación como ponente en este Congreso Internacional, Los Retos de la Judicatura. Muchas Felicidades, gracias. señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, qué rico. Ah, qué rico. Muchas gracias. Sí, sí. Eso. Así, con todo el tascalate. Eso, con todo escalate. Eso, miren, aquí está. Eso. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, No, magistrado, muchas gracias. Cuídense por su mucho. intervención. Hasta luego, muchas gracias. Por favor.
Ya tenemos a nuestro ponente, pero también le pedimos 12 minutos y dijo, por supuesto. Sí, sí. Bien. Es para compartirles a todos ustedes que la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, que el día de hoy representamos de los 1,700 titulares del Poder Judicial de la Federación, nuestro registro nos dice que somos un poco más ya de 1,400 afiliados. Eso nos motiva para seguir cumpliendo con el objetivo de los estatutos. El objetivo de los estatutos es la defensa de la independencia judicial. Y no solamente de ello, sino de los intereses de todos los que integramos el Poder Judicial de la Federación en consecuencia. Por eso, hoy estamos en sesión permanente. Ya referí quiénes somos, cómo llegamos a estar afiliados a la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales por conocimiento. No somos elegidos por voto. Llegamos por conocimiento, exámenes tras exámenes, tras experiencia, tras desvelada, y un día tenemos el momento sublime de llegar a la Corte para los efectos de tomar protesta como juzgadora o juzgador federal. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es administrar el derecho, cumplir con el mandato constitucional. Esto es, con la garantía de hacer efectivos los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Particularmente con una figura que es reconocida en el ambiente universal y de los estados y del conocimiento jurídico, el juicio de amparo. Pero hoy somos personas que elaboramos para el Poder Judicial de la Federación desde el primer nombramiento hasta el último. Pónganle el nombre, el primer nombramiento que ustedes consideren, y el último también. Y ahí están las juzgadoras y están los juzgadores federales. Pero sin omitir nuestro sentido de responsabilidad y reconociendo que también los derechos laborales de todos y de todas son parte de esas garantías, la petición que hoy hacemos con ustedes es que nos acompañen, porque el día de hoy la asociación aprobó un comunicado donde nuestra preocupación no son los jueces o juzgadoras, no son los trabajadores y trabajadoras quienes integran el equipo de apoyo y sustancial para cumplir con nuestra función constitucional. Son todas las familias que están atrás de este sinnúmero de personas que cumplen a cabalidad y cumplen bien. Por eso, la petición es muy simple. Queremos dar lectura pública a este comunicado, que se den cuenta todos los que elaboramos en el Poder Judicial de la Federación, que estamos muy al pendiente, que sabemos del trámite legislativo, que nos damos cuenta de las etapas que tiene, que también sabemos de la tramitología que implica el escenario jurisdiccional a través de los medios de control constitucional, ya lo señalamos, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y otros más que nos permite la legislación. Y que está, como bien lo hemos comentado en estas reuniones permanentes, hasta en la ley orgánica que nos rige. La petición es, si están de acuerdo, nos acompañen a este presidium para dar lectura a este comunicado, todos ustedes, incluidos nuestros hermanos de otros países que aquí han hecho uso de la voz en forma más que destacada. Aquí queda. Lo pasamos a la orilla. Yo me voy para adelante. Todos atrás respaldando, ¿verdad? Todos para adelante. Todos aquí. Adelante. Todos somos Poder Judicial Federal.
los trabajadores están esperando que salgamos a las calles. Oye, amigo, ¿lo van a grabar? Sí, está grabado. Sí, adelante, por favor. Más para acá. Ya tenía que ¿Listo? Daniela, vente aquí. Sí, aquí cabemos todos. Bien. Quien elaboramos para el Poder Judicial de la Federación y desde esta tribuna, que es la Universidad de la Nación, la Facultad de Derecho, decimos que no somos uno, somos todos. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación comunica a la sociedad lo siguiente. Las juzgadoras y juzgadores federales reiteramos nuestra solidaridad con las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión y defensa de los derechos laborales. Esto en el marco del paro nacional convocado a partir del pasado ayer, 19 y hasta el 24 de octubre, a través de sus representaciones sindicales. Lo anterior, ante la eventual afectación por la aprobación de la iniciativa de reforma y adiciones al decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, que pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales que tienen por objeto la preservación de prestaciones relativas a la atención médica extraordinaria, pensiones de retiro, reconocimiento a nuestros titulares jubilados, apoyo a la infraestructura y administración de justicia federal, así como apoyo de vivienda por cuestiones de seguridad. Ustedes saben la realidad. Misma afectación que se materializaría con la pretensión de reducir el presupuesto de egresos solicitado para 2024 por el Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con conocimiento de las consecuencias que dichas acciones pueden generar, las juzgadoras y juzgadores federales continuaremos con el cuidado debido de nuestra función jurisdiccional, preservando el derecho de acceso a la justicia de todas las personas en cumplimiento a nuestra responsabilidad constitucionalmente encomendada, sin perjuicio de las partes, pero ponderando la imparcialidad y la unidad institucional. Todos somos uno y uno somos todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Continuamos con la agenda del día. ¡Que viva la independencia judicial! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!